Test de hipótesis para una muestra. Bien, hoy vamos a trabajar entonces con test de hipótesis para una sola muestra. Voy a retomar eh, el ejemplo o el problema que evaluamos para distribución normal y para intervalos de confianza, ya que test de hipótesis está muy relacionado con todo el tema de intervalos de confianza, ¿sí? Entonces, para mirar como todas las aplicaciones que se pueden realizar para un solo problema, ¿sí? Entonces, por eso decidí como tomar el mismo ejemplo, ¿sí? Bien, entonces, recordemos que estábamos trabajando con Retail Premium, ¿sí? Una cadena con presencia en algunos malls y comunas de Santiago y estas quieren dejar de tomar decisiones a ciegas y empezar a tomar decisiones basadas en sus propios registros. Entonces, ellos han encuestado y analizado el comportamiento de 500 clientes tomando en cuenta las siguientes características. Entonces, para recordar, ID de cliente, edad, sexo, canal de interacción, recordemos que en este caso era online, presencial, teléfono, domicilio. Satisfacción del cliente, donde uno es satisfecho y cero quiere decir que no está satisfecho. Frecuencia de las visitas que realizan los clientes a las tiendas. Monto de compra, ¿sí? Que es el gasto promedio que realiza un cliente por cada visita que hace en la tienda, ya sea online o de forma presencial. El número de reclamos, ¿sí? Tiempo de espera y la calificación global, es decir, la puntuación que le dan cada cliente a la empresa. Bien, en este caso vamos a realizar test de hipótesis, ¿sí? Basados en una sola muestra, ¿sí? Entonces, para ello, en principio vamos a cargar todos los paquetes. Recordemos Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, SciPy.stats, ¿sí? Bien, entonces una vez que nosotros cargamos todos estos paquetes, ya estamos listos entonces para comenzar a trabajar. Recordemos entonces que les mencioné que íbamos a trabajar con la misma data, ¿sí? Entonces tenemos todas las variables que mencionamos hace un momento, ¿sí? Y recuerden que siempre es importante eh, realizar como una breve descripción de los datos para saber con qué tipo de datos estamos tratando, ¿sí? Sobre todo por lo menos las variables numéricas para saber cuál es el máximo, el mínimo de este valor, la media, la desviación estándar, que son medidas de importancia. Bien. Entonces, vamos a comenzar con el contraste unilateral uno, ¿sí? Que así fue descrito en su clase teórica, o también conocido como cola derecha, ¿sí? O test de hipótesis de cola derecha. Bien, en este caso, ¿sí? Formulamos como el siguiente enunciado. La cadena de tiendas fijó un acuerdo de nivel de servicio tal que el tiempo de espera de los clientes con reclamos mayor o igual a uno no debe superar los 10 minutos. Recordemos que entonces en el problema anterior, ¿sí? Se tomó una muestra de 60 clientes con al menos un reclamo y se observó que el tiempo de espera promedio era de 11.8 minutos con desviación estándar de 5.2, ¿sí? Bien, entonces recordemos cuáles son los datos, ¿sí? Y establezcamos como nivel de confianza el 95%, es decir, mi alfa va a ser de 0.05, ¿sí? Bien, entonces, a diferencia de lo que nosotros habíamos hecho anteriormente con intervalos de confianza, ¿sí? Aquí me están pidiendo comprobar si el valor promedio o la media de ese tiempo de espera supera o no los 10 minutos. Cuando a mí me hacen preguntas como esta, inmediatamente yo debo de pensar en un test de hipótesis, ¿sí? Porque yo lo que quiero es validar una información, validar una afirmación que me estén dando, ¿sí? En este caso, ¿cuál es la información que yo quiero validar? Bien, mi hipótesis a contrastar entonces sería para la media de la columna de tiempo de espera o el atributo tiempo de espera que está medido en minutos, ¿sí?
¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que esa media estaba por debajo o era igual a 10 minutos versus la hipótesis alternativa es que esa media supere esos 10 minutos, ¿sí? Entonces, para ello lo que vamos a realizar es lo siguiente. Primero vamos a calcular el estadístico y el valor P. El valor P es muy importante porque es el que me va a permitir establecer si rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Bien, luego, basado en ese ítem A, ¿sí? Nosotros debemos tomar una decisión y concluir acerca del nivel de servicio que fijó la tienda, ¿sí? Y una vez que tenemos esto listo, entonces vamos a señalar algún par de acciones operativas en caso de rechazar H0, ¿sí? Bien, entonces iniciamos. Yo voy a tratar de hacer esto como de otra manera distinta a como ustedes la trabajaron en las clases teóricas para que tengan otra opción de hacer este test de hipótesis. En realidad lo que estoy haciendo es creando una función que me permita medir todo, ¿sí? O sea, estoy construyendo una función que me va a permitir hacer el test de hipótesis considerando todas las variables que acabamos de mencionar, ¿sí? Entonces, les voy a dejar como esta opción, ya que en las clases teóricas y en las prácticas que han hecho con sus profesores, ¿sí? Les han explicado utilizando la función de Python o la función de SciPy, ¿sí? Que es súper rápida, súper sencilla de utilizar también. De todas maneras, yo voy a estar como contrastando los resultados que obtenemos mediante la función que construimos con la función de SciPy de Python, ¿sí? Esto es para que ustedes tengan herramientas para trabajar, ¿sí? Para que vayan creciendo como programadores en este software de Python, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden entonces que nosotros habíamos en videos pasados o en cápsulas de video pasado, habíamos visto cómo definir funciones. En realidad aquí lo que voy a hacer es eso. Voy a definir o voy a construir una función. ¿Cómo se va a llamar mi función? Se llama prueba. Aquí le coloqué NST por esto de el nivel de servicio, ¿sí? De la tienda. Eso fue lo que quise decir, nivel de servicio de la tienda. Entonces estoy haciendo una prueba del nivel de servicio de la tienda y como estoy trabajando con una muestra y estoy comparando la media, entonces yo sé que voy a utilizar una T de student, ¿sí? Entonces por eso escribo T, ¿sí? Bien, entonces este es el nombre de mi función y los parámetros de mi función van a ser la data o específicamente, ¿sí? La columna o el atributo con el que estoy trabajando, que en mi caso sería tiempo de espera en minutos, ¿sí? Mi mu, que es el mu que yo estoy contrastando, que estoy comparando, ¿sí? Si sigue siendo menor o igual a 10 minutos o supera los 10 minutos. Y mi alfa, que vendría siendo, recuerden que habíamos tomado el 95% de confianza, por lo tanto mi alfa es 0,05, ¿sí? Bien. Entonces, aquí simplemente yo le estoy agregando un comentario a la función. ¿Para qué? Para explicarle, por ejemplo, al usuario qué es lo que está haciendo mi función. Entonces, mi función lo que está haciendo es contrastando la hipótesis nula versus la hipótesis alternativa para el tiempo de espera, usando solo clientes que tienen reclamos superiores o iguales a uno, ¿sí? Y lo que me va a retornar mi función es un diccionario, ¿sí? Con algunos estadísticos de relevancia y la conclusión, ¿sí? Bien, para yo poder retornar esto en mi función, yo tengo que hacer unos cálculos y decirle qué es lo que va, a retornar, ¿sí? Entonces, aquí les voy a ir explicando más o menos cómo funciona esta función, ¿sí? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es un filtrado de la muestra. ¿Cuál es el filtrado que voy a hacer? A mí me interesa, y vean que voy a llamar X a eso, ¿sí?
Entonces ese X va a quedar como un vector que va a ser como toda esa columna que yo estoy considerando. Pero ¿quién es la columna que yo voy a considerar? Yo voy a considerar la columna tiempo de espera, pero todos aquellos tiempos de espera cuyos reclamos, ¿sí?, sean mayores o iguales a uno, ¿sí? Entonces, para yo hacer ese filtrado debo considerar todo esto, ¿sí? Debo considerar entonces mi columna tiempo de espera, que es con la que yo estoy trabajando, es mi columna objetivo, ¿sí? Pero debo considerar que para esos tiempos de espera o esos tiempos de espera que yo voy a utilizar, solamente voy a utilizar aquellos cuyos clientes tienen uno o más de un reclamo, ¿sí? Bien. Ya tengo entonces el filtrado de mi columna, o sea, estoy trabajando solamente con los valores de interés de esa columna. Ahora voy a proceder a calcular los estadísticos muestrales. ¿Cuáles van a ser? N, que va a corresponder al tamaño o al número de elementos que contiene esa columna. Recordemos que nuestro número de observaciones es 500, ¿sí? Es 500. Pero en este caso, mi n, mi n debería de ser más pequeño que 500. ¿Por qué? Porque no todos los clientes, sí, tienen reclamos mayores o iguales a uno, porque eso es lo que estamos considerando. Si yo solamente estuviese trabajando con el tiempo de espera, seguro mi n fuese de tamaño 500. Pero como yo lo estoy filtrando también por la columna reclamos y estoy considerando solo los reclamos que están por encima de uno o que son iguales a uno, entonces, este n debe ser un tamaño más pequeño que 500, ¿sí? Bien, aquí lo que le estoy colocando es una advertencia de error en caso de que este n fuese más pequeño que 2, porque ¿qué es lo que yo quiero? Yo necesito que ese n sea más grande que 2. ¿Para qué? Para poder obtener una media. Acuérdense que para obtener una media al menos necesito dos observaciones, de forma de que las pueda sumar y dividirlas entre dos, ¿sí? Entonces, yo le estoy dando es como esta advertencia. Yo le digo, en caso de que n sea más pequeño que 2, entonces él me va a enviar este mensaje, ¿sí? Se requieren al menos dos observaciones con reclamos mayor o iguales a 1, ¿sí? Si esto no pasa, o sea, si el n es más grande que 2, entonces él va a calcular la media y va a calcular la desviación estándar para toda esa fila que cumple con esta condición que tenemos aquí, ¿sí? Bien, aquí con esto estoy calculando entonces la media y la desviación estándar. Ahora, una vez que yo ya tengo eso calculado, ahora voy a proceder a calcular el estadístico T con la fórmula que a ustedes les enseñaron a usar en clase, ¿sí? Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es sustituir. Eso es lo que estoy haciendo, escribiendo, ¿sí?, las fórmulas que ustedes les enseñaron a usar en clase. Entonces, voy a calcular el error estándar, ¿sí? Y voy a calcular el estadístico T, ¿sí? ¿Cómo voy a calcular mi estadístico T? Voy a utilizar mi X barra o la media, ¿sí? Menos el mu cero que yo estoy probando, que recuerden en mi contraste de hipótesis, ese mu era 10, ¿sí? Dividido entre ese error estándar que yo calculé. Muy bien, ahora vamos entonces a calcular el valor P, ¿sí? En este caso es el valor P para una cola derecha, ¿sí? Con distribución T de Stubbe, ¿sí? Entonces, para ello necesitamos grados de libertad, que va a ser el tamaño de n menos 1, ¿sí? Y el p-valor, que va a ser igual a 1 menos, ¿sí?, esta función de distribución acumulada, ¿sí? Y con esto tendríamos entonces calculado este p-valor, que esto también lo encuentran en las fórmulas que les entregaron en las clases, ¿sí? Bien, ahora yo voy a tomar una decisión con respecto al p-valor que calculé. Entonces, aquí yo voy a indicar que
yo voy a rechazar mi H0. Recuerden que ustedes rechazan es la hipótesis nula o no rechazan la hipótesis nula, ¿sí? En este caso yo digo voy a rechazar la hipótesis nula si el valor P, ¿sí? Está por debajo de mi alfa, es decir, de 0,05. Entonces, una vez que yo tomo esta decisión, entonces yo voy a concluir. Y entonces aquí voy a entrar como en un bucle, ¿sí? Entonces, ¿qué le voy a decir? La conclusión en términos de, nosotros habíamos escrito NST, en términos de NST, ¿sí? Que era el nivel de servicio de la tienda, ¿sí? Conclusión en términos del nivel de servicio de la tienda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si esto es cierto, o sea, si el p-valor es menor que alfa, entonces voy a rechazar. Y si yo rechazo, entonces le estoy pidiendo a mi función que concluya lo siguiente. Con alfa y este p menor que alfa, mi alfa va a ser ¿quién? 0,05 porque así se lo indiqué, ¿sí? Recuerden que yo se lo escribí por aquí. Alfa, 1 menos el nivel de confianza, que sería 0,05. Entonces, con mi alfa igual a 0,05, lo que le estoy diciendo es que mi p-valor menor a esto. Entonces, lo que vamos a concluir es que se rechaza H0 y es decir, hay evidencia de que el tiempo de espera promedio supera esos 10 minutos porque estamos trabajando con mu0 igual a 10 y esto quiere decir que se excede el nivel de servicio que fijó la tienda, ¿sí? Entonces vean que yo les estoy escribiendo todos los posibles resultados. Bien, esto es en caso de rechazar. Si no, entonces en caso de no rechazar, la conclusión va a ser esta. Ahora voy a decir, no se rechaza H0, no hay evidencia suficiente para afirmar que el promedio supera este mu0, que serían los 10 minutos, ¿sí? Entonces vamos a colocar esto en mayúscula para que se vea. Rechaza. ¿Sí? Bien. Y esto sería en caso de rechazar y en caso de no rechazar. Y aquí, como la pregunta o como este enunciado me está diciendo que señale algún par de acciones, ¿sí? Operativas, o sea, con respecto a la empresa, en caso de rechazar H0, entonces yo aquí le estoy colocando como esa parte. Acciones operativas sugeridas si se rechaza H0. Entonces lo que le estoy diciendo, en caso de rechazar H0, ¿sí? Vean que le estoy diciendo, si se rechaza H0, escribir esto. Y en caso de que no, escríbelo, o sea, que muestre esto vacío, ¿sí? Entonces, si se rechazara H0, debería de arrojarme la función o retornarme la función, aumentar dotación en horas punta para reducir el tiempo de espera, optimizar el flujo de atención, ¿sí? Triaje de reclamos, ventanilla rápida, entre otros, para optimizar el servicio. Entonces, ¿qué es esto? Esas son algunas sugerencias que nosotros podemos dar, ¿sí? En caso de rechazarse H0, ¿sí? Es como meternos un poco en el papel de la persona que está haciendo el análisis o la persona que necesita el análisis para proponer acciones operativas con respecto al contexto del problema a la empresa, ¿sí? Bien, entonces una vez que ya nosotros hemos finalizado esto, entonces le vamos a pedir que nos retorne todos estos estadísticos que son de relevancia para mí. Por ejemplo, el tamaño con el cual estaba trabajando, la media, la desviación estándar, el mu0 con el que trabajé, el alfa con el que trabajé, el estadístico, los grados de libertad, el valor P, si rechazo o no rechazo H0 y la conclusión de rechazar o no rechazar H0 y en caso de rechazar, cuáles son las acciones, ¿sí? Que se deberían de tomar, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a
correr mi función. Vean entonces que corrió perfectamente. ¿Y cómo voy a utilizar entonces esta función? Entonces yo voy a escribir aquí resultado, ¿sí? Y en resultado yo voy a llamar a mi función, ¿sí? Vean entonces que yo tengo este nombre y es exactamente el mismo que yo escribí aquí, ¿sí? Este que está aquí. Entonces, voy a llamar a mi función y le voy a indicar la data, ¿sí? El mu0 que era igual a 10 y el alfa que es igual a 0,05. ¿Quién es la data? La data son mis datos. Recuerden que así se llama, data. ¿Sí? Vean que así se llaman los datos, data. ¿Sí? Entonces, recuerden que era lo que hacía la función. Una vez que yo le doy la data va a entrar, o sea, los parámetros, todos estos parámetros que yo estoy indicando, van a entrar dentro de esta función y van a hacer todo el proceso que yo le indiqué. ¿Sí? Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es llamar mi función, meter los parámetros de interés. Vean que aquí mu0 es específicamente 10, alfa es 0,05 y aquí simplemente le doy correr a mi función. Por lo tanto, la función ha corrido y voy a tener, vean que el n es 202 observaciones. O sea, que solamente nos quedamos con 202 observaciones cuyo tiempo de espera, ¿sí? Tienen clientes que hicieron un reclamo o más de un reclamo, ¿sí? El valor promedio es 10,43, la desviación estándar es 4,85, el mu0, que es con el que trabajamos inicialmente, que son los 10 minutos, el alfa, que es 0,05, pero nosotros lo entregamos, el estadístico T, que vendría siendo 1,26, los grados de libertad, que recuerden que es el n menos 1, el p-valor, que es 0,10, eh, la decisión si rechazo o no rechazo H0, en este caso me dice rechazas H0, me dice que es falso. Esto quiere decir que no la rechazo. Y la conclusión es, bueno, con un alfa de 0,05, mi p-valor que es igual a 0,10, el cual es más grande que 0,05, me indica que no se rechaza H0, es decir, no hay evidencia suficiente para afirmar que el promedio supera los 10 minutos, ¿sí? Entonces, como no se rechazó H0, aquí no me va a entregar ningún tipo de acciones. Si yo hubiese rechazado H0, automáticamente me deberían de aparecer estas opciones que yo le escribí aquí, ¿sí? Bien, entonces espero que se haya entendido cómo trabajar, por ejemplo, o para hacer test de hipótesis, pero utilizando o definiendo nosotros mismos nuestra propia función. ¿Qué es lo bueno de esto? Que si yo quiero hacer un test de hipótesis de cola derecha, pero para otro valor mu o para otro valor alfa, yo simplemente tengo que agarrar, llamar a la función, meter el parámetro, ¿sí? Cambiar el parámetro mu, cambiar el parámetro alfa o también cambiar la data y simplemente hacer test de hipótesis, ¿sí? Bien, vamos entonces ahora a comprobar estos resultados que nosotros obtuvimos definiendo nuestra propia función, es decir, creando nuestra propia función. Y ahora lo vamos a comparar, ¿sí? Con la función SciPy que tiene Python, ¿sí? Recuerden entonces cuál es esta función, la función test, ¿sí? Que ustedes que le entregan a esta función, le van a entregar la data y vean que estoy entregando exactamente la misma data con la que trabajamos arriba, es la que estaba filtrada por tiempo de espera y reclamos, ¿sí? Le voy a entregar el mu0 o el mu con el que estábamos comparando, que en este caso eran los 10 minutos, y le estoy diciendo que haga una prueba de cola derecha, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, observen que mi p-valor, que es uno de los valores importantes porque es el que, con el que voy a comparar, es 0,104, 0,104. ¿Dónde está? Aquí está. 0,104. Este es el p-valor que me está resultando tanto con la función de Python como la
que yo estoy creando y los grados de libertad, que en este caso son 201 grados de libertad. Observemos acá lo mismo, ¿sí? Y el estadístico, que es 1.2612, y mi estadístico, que es 1.2612, ¿sí? Entonces, haciéndolo por la función que nosotros definimos o haciéndolo con la función SciPy de Python, vamos entonces a obtener los mismos resultados. Esta es la función que ustedes trabajaron en clase y con la que han venido trabajando. Yo les estoy dando otra opción de trabajar, les estoy dando como otra forma de trabajar y esto, por ejemplo, lo pueden hacer cuando ustedes saben que van a hacer test de hipótesis de cola derecha y, por ejemplo, si les cambian los parámetros, les cambian la data, entonces ya tienen una función con la que pueden trabajar independientemente si les cambian cualquier parámetro de los que ustedes estén trabajando, ¿sí? Bien. Entonces, ahora para abarcar el otro caso, ya hicimos cola derecha, ahora vamos a abarcar el caso de la cola izquierda, o como también le llaman, contraste unilateral 2, que así fue como ustedes lo trabajaron en su clase teórica, también conocido como cola izquierda. En este caso, ¿sí? Yo propuse lo siguiente. Se sospecha que el monto compra perdón, se sospecha que el monto compra promedio cayó por debajo de 200, ¿sí? Tras una campaña que se realizó de forma agresiva. Recordemos que se tomó para recordar un poco el problema de intervalos de confianza, en intervalos de confianza se tomó una muestra aleatoria de 50 clientes para los cuales se obtuvo una media muestral de 205.30 y una desviación estándar de 48.70. Bien, aquí simplemente estoy agregando esos datos, estoy estableciendo mi nivel de confianza del 95%, es decir, que mi alfa sigue siendo 0.05. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer acá para construir un test de hipótesis? Como me están diciendo que este monto de compra, ¿sí? Promedio cayó por debajo de los 200, ¿sí? Lo que me están pidiendo es comprobar si esto es cierto o no, ¿sí? Entonces yo voy a construir o voy a realizar un test de hipótesis y las hipótesis que voy a contrastar es para la media de monto de compra, donde H0 va a ser el promedio que está por encima o igual a ese valor, ¿sí? Recordemos lo que hicimos para intervalos de confianza y estaba por encima de ese valor, ¿sí? Versus la hipótesis alternativa de que este promedio cayó, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que está por debajo de los 200, ¿sí? Bien. Entonces, para ello nosotros vamos a calcular el estadístico y el valor P, tal como lo hicimos anteriormente, y basado en ese ítem A, debemos tomar una decisión y concluir respecto a los montos de compra de esta tienda, ¿sí? Bien, aquí para volver a trabajar exactamente de la misma forma como lo hicimos anteriormente, ¿sí? Me doy mi función, ¿sí? Esta función va a cambiar levemente porque ya no estoy trabajando con un test de hipótesis de cola derecha, sino estoy trabajando con un test de hipótesis de cola izquierda, ¿sí? Entonces las cosas van a cambiar ligeramente un poco, ¿sí? Entonces, voy a llamar a esta prueba una prueba T para una muestra con cola izquierda, ¿sí? Vean que estoy utilizando los mismos parámetros, los datos, ¿sí? Y en este caso, otra forma de trabajarlo, otra forma de hacerlo es escribir, por ejemplo, call, ¿sí? Que en este caso va a considerar monto compra, ¿sí? Aquí tenemos el mu0 con el que estamos trabajando, que vendría siendo 200, y aquí mi alfa que va a ser 0.05. Aquí ya estoy fijando de una vez los valores que estamos considerando, pero igual yo podría cambiar estos valores cuando meta los parámetros de la función. Sí, es como otra forma de trabajar, así como que les dejo opciones con las que ustedes puedan variar su código, trabajar su código y puedan aprender un poco más de programación. Bien, entonces en este caso estoy dejándoles un comentario.
siempre es bueno indicar qué es lo que está haciendo tu función, ¿sí? Ya sea para uno mismo o para cualquier otro usuario que esté utilizando la función. En este caso, estamos contrastando la hipótesis nula versus la hipótesis alternativa sobre la columna monto de compra, ¿sí? Del data frame data. Y esto me va a retornar un diccionario con estadísticos y conclusión. Bien, entonces recuerden qué es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a filtrar la muestra relevante. En este caso, ¿sí? Vean que como yo escribí aquí call igual a monto de compra, ¿sí? Ya por defecto de la data, yo estoy utilizando la columna monto de compra, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a hacer el filtrado, no tengo que escribir nuevamente la variable o el atributo, si no escribo directamente call porque ese es el valor o ese es, sabemos que call está asumiendo ese atributo o esa columna, ¿sí? Entonces simplemente filtro los datos, ¿sí? Tomo el tamaño de los datos, que en este caso, como yo estoy tomando toda la columna monto de compra, en este caso el tamaño sí debería de ser 500. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy filtrando con respecto a otra variable más. Y lo mismo que hicimos para la función anterior, dejamos un mensaje indicando que si ese n es más pequeño que 2, entonces que me entregue el siguiente mensaje o que le entregue o que le envíe este mensaje a cualquier usuario que esté utilizando la función. ¿Por qué? Porque estamos calculando una media y la media la podemos calcular a partir de dos observaciones. Bien, entonces calculamos los estadísticos muestrales de interés. Aquí voy a ir un poco más rápido porque esto es más o menos lo que hicimos anteriormente. La media, la desviación estándar, el error estándar y los grados de libertad, ¿sí? Bien, ahora vamos a calcular el estadístico T, pero para la cola izquierda, ¿sí? Entonces simplemente lo que tengo que hacer es calcular mi estadístico haciendo la resta de la media menos el μ0 que estamos trabajando sobre ese error estándar. Y vamos entonces a calcular nuestro valor P. Recuerden que el valor P es importante porque con él es con el que vamos a comparar nuestro alfa, ¿sí? Y la decisión es, bueno, si mi valor P o P valor es menor que alfa, entonces allí tomamos una decisión, ¿sí? Entonces aquí lo mismo que hicimos para la función anterior. Voy a concluir. Si rechazo la hipótesis nula, entonces la conclusión debería ser, se rechaza H0, hay evidencia de que la media de call, pero nosotros sabemos que call es monto de compra, ¿sí? La media del monto de compra es menor que ese mu0 con el que estamos comparando, que nosotros en este caso estamos comparando con 200. Y en caso de que no, vean que digo si rechazo y else significa si no rechazo, ¿sí? Entonces la conclusión va a ser, bueno, no se rechaza H0, es decir, no hay evidencia suficiente de que esa media sea menor que ese valor μ0 que nosotros estamos probando, ¿sí? Bien, y finalmente entonces vamos a retornar todos estos valores que son de importancia para mí o todos estos estadísticos que son de importancia para mí. El tamaño de la muestra, la media, la desviación estándar, el mu con el que estamos comparando, el alfa, el estadístico T, los grados de libertad, el p-valor, la decisión de rechazo o no rechazo H0 y finalmente la conclusión que obtengo de eso, ¿sí? Bien, entonces, una vez que tenemos la función construida, corremos la función, parece que todo está corriendo perfectamente y llamo a la función. Recuerden que para ustedes ver lo que está haciendo esta función, ustedes tienen que probarla. ¿Cómo lo voy a probar? Yo llamo a mi función y relleno con todos los parámetros con los que debería de estar trabajando, ¿sí? Entonces, en este caso, llamo a mi función y vean que en este caso yo no tengo que decirle la columna con la que estoy trabajando. ¿Por qué? Porque ya en la función que construí, ¿sí? Yo le estoy indicando que de ese data trabaje con esta columna.
Si yo no le indicara esto, ¿sí? Igual yo lo estoy haciendo cuando estoy haciendo el filtrado, ¿sí? Pero entonces acá no debería de escribir call, sino monto de compra, ¿sí? Bien, entonces, observemos entonces que el tamaño de la muestra es 500, la media es 199,54, la desviación estándar es 47,93, mu 0 es 200, que es con el valor que estamos comparando, el alfa es 0,05, mi estadístico T es -0,213, los grados de libertad son, recuerden que es el tamaño de la muestra -1, 499. Mi p-valor es 0,41, esto es mucho más grande que alfa, y me dice rechazo H0 y me escribe false. Por lo tanto, en este caso, no voy a rechazar H0. Entonces, lo que debo concluir es lo siguiente. Con un alfa de 0,05, este p-valor que me está dando es mucho más grande que ese alfa con el que yo estoy comparando. Por lo tanto, no se rechaza H0, es decir, no hay evidencia suficiente de que la media de monto de compra sea menor a 200, ¿sí? Por lo tanto, aquí vuelvo a hacer o a contrastar esta hipótesis, ¿sí? Con la función SciPy de Python, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a obtener también el estadístico, que el estadístico vendría siendo -0,21, el p-valor, que es aproximadamente 0,4156, ¿sí? Y los grados de libertad, que serían 499, ¿sí? Por lo tanto, entonces, tanto con la función SciPy de Python o con la función que nosotros construimos, con la función que estamos diseñando, ¿sí? Nos tienen que dar aproximadamente los mismos parámetros, ¿sí? Bien, esto sería entonces para una cola derecha. Para no aburrirlos con la misma función, aquí sí lo trabajé con la función SciPy de Python para que fuese más rápido, pero en este caso estamos trabajando un contraste bilateral, es decir, ya no estamos trabajando con cola derecha o con cola izquierda, sino estamos trabajando con las dos colas a la vez, ¿sí? Tanto la derecha como la izquierda. Entonces, para este ejemplo, diseñamos lo siguiente. La tienda tenía como estándar histórico una calificación global media de 80 puntos, ¿sí? Bien, entonces ahora estamos con la calificación que el cliente le da a la tienda, ¿sí? Entonces, tras ciertos cambios, quieren saber si esa media real cambió, es decir, si pudo haber subido o haber bajado. Entonces, ya el hecho de haberles dicho cambió, no les establece si subió o si bajó. Entonces, allí uno identifica que esto se trata de un test de hipótesis, pero de dos colas, ¿sí? Porque no te dicen aumentó o disminuyó. El aumento uno lo relacionaría más con una cola derecha. El disminuyó uno lo relacionaría más con una cola izquierda, ¿sí? Pero como me está diciendo que cambió y no son específicos si subió o bajó, esto quiere decir que sea distinto. Entonces debo considerar dos valores, tanto que esté por encima como esté por debajo, ¿sí? Entonces esa es la forma como de identificar contraste bilateral, contraste unilateral o contraste unilateral con la derecha o con la izquierda, ¿sí? Eso. Bien. Entonces, para ello se toman 45 clientes al azar de la última semana y se obtiene una media muestral y una desviación muestral. ¿Cuál es el supuesto? Bueno, que las observaciones son independientes, la distribución de la calificación global es aproximadamente normal o cuando yo les digo esto, que el N es moderado para invocar el TCL, el teorema del límite central, ¿sí? O el teorema del central del límite, como lo quieran llamar, ¿sí? A lo que me refiero es que este n es lo suficientemente grande, ¿sí? Para poder garantizar
por el teorema del límite central que la muestra que nosotros tenemos es una muestra normal, ¿sí? Bien, entonces debemos comprobar si esa media poblacional es distinta de 80 o no lo es, ¿sí? Entonces, bien, aquí simplemente agrego los datos de nuestro problema y la hipótesis a contrastar sería la media de esa calificación global. Recuerden que esta calificación es la calificación que el cliente le otorga a la empresa. Entonces las hipótesis son H0, cuya media es igual a 80, versus la hipótesis alternativa, cuya media es distinta de 80. Entonces vean que escribo distinto. ¿Y esto a qué hace referencia? A que puede estar por encima o que puede estar por debajo, ¿sí? Entonces, para ello calculamos el estadístico y el valor P, tal como lo hemos venido haciendo, y a partir de estos estadísticos, o sea, de este estadístico y de este valor P, nosotros vamos a tomar una decisión y vamos a establecer si existe evidencia o no de que este nivel de satisfacción cambió. Bien, entonces, como les comenté, no los voy a aburrir nuevamente con toda la función que podemos construir. Si ustedes quieren, pueden construir una función bilateral, es decir, para hacer pruebas para dos colas, ¿sí? Pero en este caso utilicé simplemente la función de SciPy. En este caso, ¿qué hice? Bueno, como los valores que a mí me interesan son el estadístico y el p-valor, ¿sí? Entonces simplemente yo digo, tomo estos dos valores y los igualo a la función que estoy utilizando en Python, ¿sí? Y vean que le asigno primero la data filtrada con la que yo voy a trabajar, le indico la media con la que estoy comparando, que en este caso es 80, y la alternativa. Entonces, para decir que es una prueba de dos colas, yo tengo que decir la alternativa es two-side, ¿sí? Bien. Entonces, si le damos a este valor, entonces utilizando esta función, yo voy a obtener que mi estadístico t es menos 9,39 y mi p-valor es 0,00, ¿sí? Es decir, cero. Por lo tanto, esto está por debajo de 0,05, ¿sí? Si lo miramos desde aquí, que aquí vemos los resultados con mayores decimales, ¿sí? Vean que este es mi estadístico T, que es el que les estoy mostrando, les estoy imprimiendo ahí arriba. Este es mi p-valor, 1,99, pero por e a la menos 19. Entonces, ¿qué es esto? Esto es 0,00000, o sea, esto es cero, ¿sí? Por eso es que me inscribe cero en el p-valor. Entonces, siempre que ustedes vayan a comparar el p-valor, miren al final esto que está aquí. Porque si está e a la menos 19, esto es un cero, ¿sí? Y finalmente los grados de libertad, que son 499. Entonces, como mi valor P es igual a cero y esto está por debajo de 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula. Es decir, sí existe evidencia estadística de que ese nivel de calificación, ¿sí?, haya cambiado con respecto a los 80 puntos, ¿sí? Entonces, como en este caso el p-valor está por debajo de 0,05, se rechazó la hipótesis nula, es decir, que la media era igual a 80, es decir, existe evidencia estadística significativa de que esa calificación promedio haya cambiado con respecto a esos 80 puntos, ¿sí? Bien, espero entonces que haya sido útil esta clase, ¿sí? Y que les haya gustado el código de hacer como ustedes mismos su función para calcular todos los estadísticos de interés.